Al grito de Chávez vive, la lucha sigue, miles de personas se congregaron acá en la capital de Estados Unidos, Washington DC, para apoyar el gobierno de Venezuela, que últimamente se ha visto amenazado incluso con una posible invasión militar. Y efectivamente, por eso es que los manifestantes gritan al unísono la consigna Off Venezuela, ya que según ellos, la gran mayoría jovencitos nacidos en la Unión Americana no ven con buenos ojos el intervencionismo estadounidense en Latinoamérica y en este caso en Venezuela o en el resto del mundo. Por cierto, todo comenzó en la céntrica Plaza Lafayette, en la avenida Pensilvania en la capital de Estados Unidos, Washington DC, el pasado 16 de marzo en horas de la mañana, cuando miles de representantes de diversos grupos sociales progresistas y partidos políticos no tradicionales se trasladaron en buses desde diferentes partes del país para protestar por la actitud intervencionista de su país ante Venezuela, violando el derecho de autodeterminación de los pueblos, como bien lo señalaron muchos de los activistas participantes de la actividad. Today in solidarity with the Bolivarian revolution that I have met and sat with people in Caracas and in indigenous communities in Venezuela and in the countryside, and I made a promise to them that I would fight this in my country because I saw what was happening, and it's a beautiful revolution. Venezuela under Hugo Chávez achieved many gains in terms of life expectancy, reduction in poverty, literacy, people's access to a doctor, poor people were given land and housing, and that's going to be stripped away from them if this coup regime succeeds, which they're probably not, because luckily the coup is doing horribly right now. Incluso, algunos de los organizadores dieron algunas de las razones para llevar a cabo esta actividad. Por ejemplo, Madeleine Hoffman, quien fue candidata del Partido Verde para el Senado estadounidense representando a Nueva Jersey, dice que antes los golpes de Estado Made in USA eran más discretos, pero con Venezuela la cosa es diferente. We have people in the United States saying, "Oh, by the way, today we decided that Juan Guaidó is going to be the president of Venezuela, and we're going to shift the monies from whatever's being sent to Maduro, we're going to send that money to Guaidó." It's like, who in the world gave you that power to do that in that way? And Otro de los organizadores de la actividad, Bob Witteneck, fundador de la Agenda Antiguerra de Nueva Jersey, señala que el presidente Trump ahora se arroga el derecho de decidir cuál presidente debe ser reemplazado porque no está haciendo bien su trabajo de salvaguardar los intereses estadounidenses. The United States thinks it has the wherewithal, that it thinks it can claim some sort of right to go into any country where there's someone who's elected or government that's somehow chosen by the people or chosen in whatever way, and to say because that government is not making it 100% perfect place for private industry and multinational corporations for the most favorable investment climate, then that government got to go, or it needs to get some pressure, or needs to have some... De la misma forma opinó Larry Adams, vicepresidente de Asuntos Externos de la organización Peoples for Progress, quien asegura que Estados Unidos debería respetar la soberanía de los países latinoamericanos, a los que a veces quiere ver como su patio trasero. In this country, you need to support Venezuela by condemning the aggressive actions of the U.S. government, which is leading all international efforts to undermine the sovereignty and self-determination of the people of Latin America. They're trying to resurrect the Monroe Doctrine. We say no to the Monroe Doctrine. The countries of the Western Hemisphere are not the backyard or the front yard or any yard of U.S. imperialism. The self-determining... Hubo muchos jóvenes en la movilización, quienes rechazan la actitud intervencionista de Estados Unidos contra el gobierno, según ellos, legítimamente establecido en Venezuela. Las amenazas militares deberían de ser cosas del pasado, y la violencia solo genera más violencia, dijeron. Incluso dicen abiertamente que su país solamente busca los recursos naturales venezolanos.
Oh, I'm here to support the people of Venezuela and the Bolivarian revolution, which seeks to redistribute the oil wealth and the natural resource wealth to the poorest people in Venezuela. And I'm here to oppose U.S. intervention, coups, and sanctions on a sovereign socialist country. They're trying to have their own system, their own economic system, and the United States is coming in and saying no, because it's not beneficial to United States financiers and investors, which we don't have the right to go into other countries and choose their economic system just because it isn't beneficial to our corporations. Bueno, estoy aquí apoyando el gobierno de Venezuela porque el gobierno de los Estados Unidos es criminal. Al momento de la concentración en la Plaza Lafayette hubo algunos venezolanos a favor de la intervención militar estadounidense en su país de origen, argumentando que Maduro es un dictador y que tiene que abandonar el país, entre otras cosas. La marcha tuvo una breve pausa frente al Hotel Trump, donde rechazaron la gestión del presidente estadounidense y aprobaron la del presidente venezolano en sus consignas, que dicho sea de paso se mezclaban entre inglés y español. La movilización en apoyo de Venezuela continuó por varias de las principales calles de la ciudad capital hasta terminar en los alrededores de la iglesia presbiteriana en la avenida Nueva York, donde los manifestantes fueron cordialmente recibidos antes de regresar cada uno a sus lugares de origen. Desde Washington DC para la Diáspora News informa Héctor Cermeño.